Hola, Carol, buen día. Hola, profe, buenos días. Esperamos un minuto y ya para Sí, darle sus calificaciones. ok. Pues mientras se suman tus compañeros, vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a iniciar con la clase. El día de hoy, pues la retroalimentación se los voy a dar un poco más adelante, ¿sí? Ya que Ok. estén, ya que estén sumados los compañeros. Luego vamos a explorar el proceso de la elaboración del proyecto final de la materia. Esto es, hay que revisar porque faltan algunos compañeros de subir su proyecto. Inclusive esto les afectó en su calificación. Y vamos a introducirnos al estudio de la inteligencia emocional. Entonces, Brenda, buen día. Vamos a iniciar con el tema. Y le decía a Carol que más adelante ya les doy sus calificaciones. De hecho, pues ya les mandé sus exámenes revisados. ¿Sí lo checaron? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Bueno, el tema es la inteligencia emocional. ¿Me pueden decir cómo se puede definir el CI, la inteligencia intelectual, el coeficiente intelectual? ¿Cómo se puede definir? ¿Cómo se puede? Descríbanmelo. El CI lo podemos identificar de acuerdo a su promedio, de acuerdo al nivel promedio de la población en la que se encuentra, con base a pruebas, sí, pruebas de inteligencia. Pruebas psicométricas, ¿no? Ujú. Entonces se hicieron una estandarización de las pruebas para que y las integraron de tal manera que tuvieran confiabilidad y validez, y en base a este estudio comparativo de la población se van clasificando, ¿no? En el puntaje obtenido se van clasificando y se va diciendo que una persona tiene una capacidad intelectual deficiente, ¿no? O inferior a lo normal, normal, media superior a lo normal, genio, como está establecida la prueba. La inteligencia, cuando se describe dentro de la psicología, la inteligencia del coeficiente intelectual, se decía que se basa en tu capacidad para solucionar problemas, ¿de acuerdo? Porque vas solucionando diferentes ejercicios y después se traduce en la vida tu capacidad de solucionar las cosas del día a día. Y vamos a ver, en cambio, a qué se refiere la inteligencia emocional. Quien la desarrolla más ampliamente y échense un clavado ahí para el estudio de su obra, en general de su vida, es David Goleman, ¿no? ¿Y qué es la inteligencia emocional? ¿Sí? Tenemos las dos partes que últimamente se están tomando en cuenta. Es el cociente o el coeficiente intelectual y es el cociente de inteligencia emocional. ¿Ok? Aquí básicamente vamos a ver, no es que estén contrarios, ¿sí? Aquí forma la lámina un versus, ¿no? Vamos a ver más bien
la integración. O sea, nosotros como psicólogos, como psicólogas, tenemos que integrar estas dos formas de ver la situación del sujeto. Su coeficiente intelectual y su coeficiente emocional. La inteligencia emocional, un término acuñado por los psicólogos de la Universidad de Yale, Peter Salovey y Joel Mayer, y difundida pues ya mundialmente por el psicólogo, filósofo y periodista Daniel Goleman. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Se traduce en capacidad de sentir, entender, controlar y modificar. Este proceso es muy importante. La capacidad de sentir, del darme cuenta de mis sentimientos, pero también de los sentimientos del otro. Poder entender mis sentimientos, mis emociones y la del otro. O sea, no se trata nada más la inteligencia emocional, un trabajo personal, sino que se hace un trabajo también dentro de las relaciones con las personas, comunicacionales, de poder compartir emociones y sentimientos. Y en estos se basa también la transversalidad, ¿no? El trabajo colaborativo, etc. El controlar es una parte muy importante. No es nada más el no sentir, sino se trata el poder administrar mis emociones, mis sentimientos y saber en dónde los deposito. Es esta parte. Porque yo tengo que darme cuenta que pude haber aprendido emociones y sentimientos no adecuados, y que tengo la oportunidad de modificarlos. Entonces, estoy en un proceso de evolución, de aprendizaje. Una persona que evoluciona es una persona que es capaz de hacer este proceso, sentir, entender, controlar y modificar aquello que sea pertinente. Entonces, todos los estados anímicos propios y ajenos. ¿Por qué? Ustedes en el ejercicio de la psicología tienen que hacer ya esta labor importante, entrar en asesoría psicoterapia para que puedan entender esto, ¿no? ¿Sí? Entender sus procesos emocionales y no transferirlos luego y proyectarlos y mezclarlos con la persona que están atendiendo. En la orientación vocacional y en la orientación escolar, en la orientación psicopedagógica, nosotros estamos como sujetos, estamos interviniendo directamente en procesos de este tipo. Y tenemos que tener un control finalmente, ¿sí?, de todo esto para poder hacer una relación más sana entre la persona que estamos, el grupo que estamos asesorando y nosotros. Y la definición, aquí es el antecedente, ¿no?, de las inteligencias de Gardner. Dice, la inteligencia es la capacidad desarrollable y no solo la capacidad de resolver problemas y elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. La inteligencia no solo se reduce a lo académico, sino que es una combinación de todas las inteligencias. Aquí se han hecho investigaciones muy precisas respecto de, por ejemplo, de la fisiología de nuestro cerebro. Cómo nuestro cerebro es un músculo que puede desarrollar, es muy importante, que puede desarrollar. Nosotros tenemos un bagaje biológico, perfecto, nacimos
con un equipo biológico en unas condiciones. Bien, ahí están ya. Pero también tenemos la posibilidad de desarrollar a través de los estímulos más adecuados, los ejercicios más adecuados, para hacer de nosotros personas más hábiles en áreas que ni nos imaginamos. Esta es la ventaja que tenemos ahora a través de las nuevas investigaciones de establecer interconexiones neurológicas en nuestro cerebro, poder habilitarlo. Esto se ha visto, por ejemplo, con gentes que han tenido algún derrame cerebral y que han tenido una parálisis. Se ha demostrado que se forman nuevas interconexiones en el neocórtex para habilitar el otro hemisferio, el hemisferio que está sano, que está menos dañado, por así decirlo. Y tenemos entonces la oportunidad de aprender, ¿no? Tú eres diestro, tú eres diestra, pero puedes aprender a hacer y desarrollar habilidades con tu mano izquierda, ¿sí? Y por eso es importante que hagamos ejercicios donde estemos utilizando ambos hemisferios, ¿no? Todo nuestro cuerpo, hacer hábil a todo nuestro cuerpo y no hacer nada más hábil una parte del cuerpo. Y estos son, Gardner, estos son los tipos de inteligencia que nos describe, ¿no? Es la lingüística, la musical, la lógica matemática, la espacial, todo esto me lo van entendiendo. La inteligencia corporal, kinestésico-cinética, la intrapersonal, la interpersonal, y otra, añadió después otras más, ¿no? La naturista. Pero vamos viendo la inteligencia lingüística. Esto se maneja y se aplica y se mide en una prueba que ustedes conocen, ¿sí? ¿Cuál es la prueba psicométrica que ustedes conocen que nos maneja este mayor número de inteligencias? ¿Ya llevaron psicometría? Sí. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál escala es la que nos mide el mayor número de inteligencias según Gardner, aunque no haya sido hecho por Gardner? Terman. No. Está más limitado, sí, mide más, pero está más limitado. Otra que hace más todavía, explora más áreas y está compuesta por dos grandes áreas, la verbal y la no verbal. Y dentro de la verbal tiene diferentes áreas de investigación, vocabulario, semejanzas, comprensión. ¿Ya se acordaron cuál es? Que hay una para adultos y una para niños. Que tiene la escala Wechsler, ¿sí? Wechsler. En la escala Wechsler, entonces tiene pruebas orientadas para los niños, los pequeñitos en edad preescolar, que es el WIPSI. Y después tiene la escala para los niños en edad escolar, que es el WISC, R. Y para los adultos, el WISE. Chéquense y entonces se van a dar cuenta cómo se miden, aunque no sea, le digo, la creación de Gardner, pues es la de Wechsler, miden esto, ¿no? Miden muchas de estas áreas. Por ejemplo, en la lógica matemática, ¿sí? En esa escala hacen solución de problemas, ¿no? Desde los pequeñitos. Y si María tenía 2 muñecas, le regalaron 3 más, ¿cuántas tiene? Y tiene que elaborar el niño solución de problemas. Entonces, esto y la inteligencia espacial, nosotros estamos viendo percepción y en esto es la construcción, ¿no? Estamos hablando de laberintos, estamos hablando del diseño con cubos, etcétera, ¿no? Y esta es muy importante, la inteligencia intrapersonal.
es tu relación contigo mismo, ¿no? Contigo misma. ¿Cómo haces esta conexión emocional? ¿Y cómo haces la conexión interpersonal? ¿Cómo construyes tus redes sociales? ¿Cómo son tus relaciones con los demás? Las habilidades de la inteligencia emocional. Las habilidades prácticas que se desprenden de la inteligencia emocional son 5 y pueden ser clasificadas en 2 grandes áreas. La primera es inteligencia intrapersonal y la segunda es la interpersonal. En la intrapersonal son internas de autoconocimiento. Vean cómo a lo largo de las diferentes conceptos, teorías que tenemos, están haciendo mucho hincapié en el autoconocimiento. Y la inteligencia interpersonal son externas, son de las relaciones. En el primer grupo, la autoconciencia, estamos hablando de la primera área, intrapersonal, es la autoconciencia, capacidad de saber qué está pasando en nuestro cuerpo y qué estamos sintiendo. La gente no es fácil que acuda con esta área y que maneje esta área. Es más, a algunos les da miedo ir hacia su interior, el autoconocimiento, y no se da cuenta de los cambios que está sufriendo su cuerpo, o no se quiere dar cuenta de los cambios que tiene su cuerpo, que tienen su inteligencia, sus inteligencias, sus emociones, no se dan cuenta. Y ustedes se los pueden encontrar fácilmente, ¿no? La gente no sabe por qué reaccionó, por qué respondió así, por qué se está comportando de una cierta manera u otra. Entonces, permanece fuera de la autoconciencia sus actos, y nosotros tenemos que estar trayendo a su conciencia para que ahí los elabore y los comprenda, porque lo que no se comprende no se aprende. Entonces vamos a trabajar la conciencia del sujeto para que haga una reflexión profunda y comprenda los porqués, para que después de comprender los porqués se dan esas conductas, establezca compromisos de cómo los voy a modificar. Y el control emocional regula la manifestación de una emoción, lo modifica un estado anímico y su exteriorización. Cuando ustedes vayan a hacer talleres sobre inteligencia emocional, tienen que llevar a la persona, al grupo, a que haga este proceso de la autoconciencia, del control emocional y el tercero de la motivación, la capacidad de motivarse y motivar a los demás. Hablamos de motivación aquí en términos más amplios de la motivación. Cuando hablan de los demás es qué estímulos voy a utilizar para provocar que se motive el otro. ¿Estamos? Porque yo no puedo meterme en el cuerpo y en la mente y en las emociones del otro para decidir. Pero ustedes sí son profesionales de la conducta y entonces van a utilizar estrategias para que la persona encuentre cómo va a integrar a su persona estas situaciones, ¿no? De la autoconciencia, el control emocional y su motivación. En el segundo grupo, en el interpersonal, pertenecen 2 habilidades, la empatía y las habilidades sociales. La empatía. Marta, ¿qué es la empatía? La empatía es ponerse en el lugar del otro. Así de sencillo. La habilidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Ver, entender lo que sienten, ver las cuestiones y situaciones desde la perspectiva del otro, ¿sí? Entonces, mis necesidades no son sus necesidades. Entonces, yo tengo que partir de las necesidades
de la persona para poderla ayudar. Y las habilidades sociales que rodean, aquí hablamos de la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal, y que pueden ser usadas para persuadir y dirigir, negociar y resolver disputas, para la cooperación y el trabajo en equipo. Las habilidades entonces sociales están entendidas, según Gardner, no nada más en relación a la convivencia, ¿no? Sino van más allá, se profundizan y se llevan al punto que nosotros tenemos una disyuntiva muchas veces, ¿no? Cuando estamos en la asesoría, en la institución, fíjate, no nada más a nivel personal, sino en nuestro proyecto psicopedagógico, donde abordan la institución, nos vamos a encontrar con situaciones donde no existe liderazgo. Quieren jefes, quieren gente que mande, coordinador, supervisor o director, que mande, que mande, que mande. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un jefe y un líder? Andrés, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el jefe es el que te manda, el que te dice qué hacer. Y el líder es el que te orienta, el que te ayuda, el que hace también los trabajos. Ajá, te dice cómo hacerlo. Provoca, ¿no? Provoca el crecimiento, el desarrollo del otro. Sí, Hace que luzca, que brille el otro. Yo les digo, no tengan miedo de formar líderes. Fíjate, cuando estamos en una institución y formamos liderazgo, uy, por favor, o sea, tus problemas, si es que se pueden decir así, se van a elevar a otro nivel, tanto en el discurso como en la acción. Entonces, la formación de líderes es muy importante dentro del desarrollo de las habilidades sociales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también se están desarrollando habilidades, ahorita en la actualidad se está manejando mucho la mediación. Hacer que la persona sea capaz de mediar entre, y desde chiquitos deben de saber mediar, y de jóvenes y de adultos, en las instituciones los directivos tienen que saber mediar las situaciones. Mediar no significa esconder, mediar es la búsqueda, el análisis, el razonamiento, etcétera, para poder llegar a acuerdos. Y dentro de los acuerdos saber definir a quién le corresponden y cómo se van a cumplir, cómo se van a revisar, cómo se van a evaluar. Entonces, es una riqueza tremenda la que nos brinca en esta situación. Cuando tenemos esto, brinca de una manera tremenda, así como en un circo, un acto así que explota. ¡Wow! Tú dices, esto es lo que en un momento dado se puede lograr, el lucimiento de una persona, de una institución, cuando se están generando estas habilidades dentro de la persona, y cuando más aún, no nada más está dentro de uno, sino que se plasma en la relación con los demás. Hablamos que en la actualidad, en las intervenciones psicopedagógicas, se trabaja mucho el trabajo, se trabaja redundantemente el trabajo colaborativo, ¿eh? En el aula, entre los grupos, en las personas, pero también fuera, ya cuando hacen estas personas que nosotros vamos orientando, fuera a nivel profesional, fuera a nivel en la vida cotidiana, se ocupa mucho el trabajo colaborativo. Yo tengo un ejemplo de cómo se entra en conflicto cuando no se tiene trabajo colaborativo con nuestros políticos, ¿no? Aquí en Guanajuato el índice de homicidios dolosos sube, ¿no? Las violencias en sus manifestaciones suben, y entonces viene el presidente de la República a decir, vamos a visitar Guanajuato porque sus índices están creciendo de una manera desmesurada. Fíjate bien, ¿cuál es la respuesta del gobierno del Estado? ¿Se han fijado cuál fue la respuesta del gobierno del Estado ante esta crítica?
pero que no es de ahorita, ¿eh? Ha sido la bandera de siempre. No, profe, ¿cuál es? La bandera es de que los delitos que se estaban cometiendo eran del índole federal, de competencia federal. Eso decía el Estado. ¿Y qué decía el gobierno federal? Guanajuato tiene entre sus filas a gente en la Fiscalía y en la Seguridad Pública del Estado, gente que tiene años y años y años y años y no se ve nada. Integran mal las carpetas de investigación y por lo tanto dejan en libertad a los delincuentes. Fíjate qué discurso se maneja, ¿no? Y yo me voy a remitir a otro ejemplo. Entonces el presidente de la República dice, y dejan en libertad, ¿no? Y entonces, cuando atrapan al hijo del Chapo Guzmán allá en Sinaloa, él luego reconoce que él dio la orden de que lo liberaran. Entonces, los discursos no son colaborativos, deja alivianar mis sentimientos de culpa, ¿no? En lugar de buscar un trabajo entre... Sí, son contradictorios y generan incertidumbre entre la población porque se genera, no hay una lógica o un patrón a seguir. En un lado exiges por qué no se hace y en otro lado, cuando se hace, se da el mismo patrón, pero al revés, por qué se hizo de tal o cual manera cuando no había elementos y es al revés. Es así, de los dos lados están los elementos, ¿cómo juzgas que tal o cual situación es mayor? Entonces ahí te quedas como, entonces, ¿cuál es lo correcto? Entonces se forman contradicciones, ¿no? Se forman contradicciones y no hay congruencia entre el discurso que se está dando y con la realidad. Pero esto es muy común, ¿no? Es una defensa. Y en el municipio decimos, le corresponde al Estado. Y el Estado dice, les corresponde a los municipios. Entonces no hay una coordinación. El trabajo colaborativo no está presente. Se habla mucho de reuniones y reuniones y reuniones, pero ¿en dónde están los acuerdos? Pues esto mismo puede pasar en el aula, ¿sí? Podemos estar hablando, señalando, pero si no tenemos las formas de amarrar el trabajo colaborativo, el discurso, el desarrollo de las habilidades sociales y la empatía, no podemos caminar. Imagínate el discurso de una directora, de un director, donde diga a su personal, aquí nadie es indispensable. Y el que no le guste, que presente la renuncia, ¿no? ¿Qué piensan de ese discurso? Pues sí hay gente que hace eso, profe. Pues eso hace que uno se salga de los lugares, esa actitud. Te subestima porque... ¿Tú qué piensas, Brenda? Ya le dije, profe. Ay, Brenda, a ver, Otra vez. ¿qué piensas de un discurso de un director, de una directora de una escuela? Esto puede aplicarse en cualquier otra institución donde diga, aquí nadie es indispensable. Pues no va a generar la confianza ni esa motivación para seguir pues en el instituto, ya sea como docente o también como alumno, el ver ese tipo de ¿Estará acciones. formando un discurso donde la persona desarrolle competencias emocionales sanas? No. Va a estar en una incertidumbre, ¿eh? Y hablamos de muchos dobles discursos de la gente. Hablamos de que no se van a desarrollar liderazgos, no se van a desarrollar habilidades para la mediación. Y así queremos que entonces solucionen problemas entre niños, problemas entre padres de familia. Cuando no, estamos poniendo los elementos para que se pueda hacer un ambiente, un entorno, donde se desarrollen habilidades interpersonales adecuadas. Fíjate hasta dónde va el proyecto que ustedes tienen que realizar.
y ahorita voy a hacer el break para darle sus calificaciones. Tenía puesto el examen, pero el examen ya se los mandé a ustedes, ya lo tienen en sus correos. ¿Ya los tienen? ¿O alguno les hace falta? Carol, tú lo tienes, Marta, ya lo tienes, Andrés, Brenda, ¿ya lo tienen? Chéquenlo. Sí, yo ya, profe. Chéquenlo en su correo, ¿sí? Yo creo que no tiene mayor ciencia el que ustedes puedan ver cuáles son los puntos que les hizo falta desarrollar. Yo me voy a la parte del desarrollo en el que dimos, ¿no? Cómo implementar talleres, cursos, etcétera. Tienen que desarrollarlo. Ya tienen ustedes las herramientas. Yo digo hasta uso de herramientas de otras materias, de las que vimos en el cuatrimestre pasado, utilizar un esquema, un modelo para desarrollarlas y plasmarlas ahí, porque es lo que ustedes les van a pedir. ¿Cómo vas a implementar conciencia entre la gente del entorno escolar acerca del respeto, ¿no? Hablábamos de entre la interculturales, ¿no? Los valores interculturales. ¿Cómo vas a hacer una mediación? ¿Cómo vas a hacer un taller para ver lo del bullying? Para ver, o sea, se pueden tener tantas aplicaciones que no se pueden quedar en lo corto, ¿eh? Y hay otra cosa, ¿eh? Estas calificaciones que les voy a dar, en algunos están siendo afectados porque no han entregado avances de su proyecto. Y ya tenemos poco tiempo. Profe, sí, no, les voy a decir. Le llegó mi último. Les voy a decir, Brenda, sus calificaciones. Y se van a dar cuenta ahí que les faltó. No, gracias. También no. Ahí va. Andrés. No, Carol. 10. Marta. 7. Brenda, ¿me mandaste tu proyecto? Sí, se lo mandé. Subí un avance a la plataforma y el último avance se lo mandé por correo. Porque yo chequé y no había. Lo voy a volver a checar, ¿de acuerdo? Porque sí, tienes... ¿o quiere que se lo mande al que me mandó el... Mándamelo a mi correo, pero inmediatamente en cuanto termine la clase, ¿de acuerdo? Sí. Porque tienes un 6 en tu examen, ¿sí? Y son Sí, 3. pero sí se lo mandé, profe. Bueno, mándamelo a mi correo, ¿eh? Se lo mandé a Quijote Tavera, algo así. Bueno, yo lo checo. Paola tiene 9. Andrés, pues ya sabes. ¿Sí? Si tienes, mándamelo para que te salves la calificación. Y Moroni tiene 5 y Bolio tiene 6. Entonces, pero estas calificaciones son porque no mandaron los proyectos, su avance de proyectos. Y es muy importante. Ya tenemos, no les estoy dejando la tarea como tal dentro de los temas que vamos viendo, porque quiero que avancen el proyecto, quiero que vayan aplicando esto al proyecto, ¿sí? Cuando ustedes presenten ahí sus propuestas de capacitación, de formación docente, de integración, de desarrollo de habilidades, etcétera, pues están tomando en cuenta toda la teoría. Así es que denle con ánimo, con gusto, con compromiso, porque si no, de otra manera se van quedando rezagados, se van quedando cortos. Si tienes ese avance, Andrés, mándamelo a mi correo también hoy mismo, ¿sale? Pero no hoy mismo hasta las tantas horas. Yo tengo que subir ya las calificaciones. Yo las voy a subir a las 11 de la mañana. Ya voy a subir las calificaciones definitivas. Pero ya se pueden dar cuenta, ¿no? Quién entregó su trabajo
útil para revisión y quién no. Entonces, es importante que hagan esto, ¿no? Por otra parte, el vocabulario que utilizan en su examen y en sus trabajos, hagan una buena redacción y cuidado de su ortografía. No amontonen las cosas. Yo muchas veces estoy leyendo y ahí se los puse en las observaciones de sus exámenes, ¿sí? Hagan un mejor cuidado en el desarrollo de los temas. Desarrollo del tema no es una definición, desarrollo. Entonces, es importante el que lo tomen en cuenta, no solamente en mi materia, tómenlo en cuenta en cualquier otra materia. Cuando están definiendo, cuando están desarrollando. Cuando están definiendo, perfecto. Ser muy precisos y listo. Y cuando les pidan describir, pues entonces tienen que desarrollar. Yo les decía, parafrasear. ¿Qué es la parafrasear, Andrés? Adaptar la información a nuestras propias palabras o lo que se entiende dicho por nosotros. Exactamente. Utiliza tus palabras. Hay un escrito, ¿verdad? Pero dentro de ese escrito, entonces tú con tus palabras desarrollalo. Pero, ojo, cuando estamos hablando entre psicólogos, entre psicólogas, tienes que utilizar términos también técnicos, científicos, propios del área. Cuando estés con otras personas, pues se utiliza otras palabras, ¿no? Que sean comprensibles para el otro. Entonces, ¿sí queda claro? Ujú. ¿O tienen alguna duda todavía? No. Bueno, entonces sigan trabajando eso y mándenme sus avances como los vayan teniendo, ¿no? Por la extensión del trabajo, si no se los acepta en la plataforma, mándenmelos. Tienen todos mi correo, ¿no? betaderaquijote@gmail. Todo lo que, de hecho, pues yo les estoy mandando ya hasta sus exámenes a sus correos, pues ahí lo tienen para que me envíen sus trabajos. Vamos a continuar. La autoconciencia es un proceso mediante el cual se adquiere conocimiento acerca de uno mismo en un momento particular del tiempo y que define una serie de circunstancias internas y externas que determinan la forma de pensar, sentir, comportarse y relacionarse, además de las actitudes que uno posee y aquello que le interesa y motiva hacia la satisfacción de las necesidades personales. Esto, cuando se toma autoconciencia, estas son las áreas en que nosotros estamos trabajando inmediatamente, ¿no? ¿Sí? Hacemos que la persona, que el alumno, que el padre de familia, que el maestro, que el director tenga autoconciencia, pues entonces va a tener que modificarse, como dijimos en el inicio de la clase, ¿no? Tiene que haber un proceso hasta que llegue la modificación y el control de su pensamiento, de sus conductas, de sus relaciones, de las actitudes, etcétera, que se pueda adquirir con un trabajo, porque esto es un trabajo, la autoconciencia es un trabajo, es una exploración que se tiene que llegar para que la persona diga, ah, perfecto, ya lo comprendí, ya lo entendí, sé que voy a tener que trabajar, porque esto no es estático, es dinámico. La autoconciencia puede terminar si yo no sigo trabajándola, porque yo voy caminando en diferentes etapas de mi vida. Y el control emocional es la capacidad de sentirse afectado, la movilización del estado de ánimo que producen los efectos y las pasiones, desequilibrio causado por el miedo y la preocupación. La emoción es la respuesta afectiva ante una situación que produce inestabilidad y perturbación. Las emociones pueden aparecer en forma abrupta frente a un estímulo intenso determinado y ser de breve duración o permanecer cierto tiempo impidiendo cualquier otra acción, aún después de desaparecer el estímulo que la provocó. Angustia, la ansiedad. Las emociones producen reacciones fisiológicas tendientes a alcanzar lo que se cree que es bueno o rechazar lo que se considera que es malo. Las emociones tienen una carga de energía tremenda, ¡pras!, ¿no? Un ejemplo de ello es
cuando un equipo de fútbol de tu favorito mete un gol, entonces se desata la manifestación. ¡Wow! Hay cambios en tu estado de ánimo y hay cambios fisiológicos. Hay algunos que ante una emoción hasta pueden morir de un infarto. Las emociones son buenas, sí, cuando no te están dañando, cuando no te están lastimando, pero si te desestabilizan, entonces son negativas. Va a terminar esto, se los subo, hubo un problema en la plataforma, ayer se quedaron sin luz, pero ahorita yo les voy a subir esta presentación. Léanla, platíquenla, pueden platicarla cuando tengamos la siguiente sesión. ¿Sí? Estoy pensando en que voy a extender el tiempo, voy a ver la manera porque quiero que ustedes tengan más participación. Entonces, mándenme sus proyectos que aún no me lo han mandado para que se afecte positivamente su calificación. ¿Ok? Pero ya ahorita, en cuanto terminemos la sesión, ya se va a desconectar.